Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, donde seguimos constatando el cambio de cara que estos últimos meses le están dando al sector, aunque ciertamente sin bajar la guardia, viendo lo que está ocurriendo en lugares como Países Bajos o Austria. En todo caso, estos días hemos tenido un torrente positivo de noticias con motivo del Dubai Air Show, el mayor evento aeronáutico de lo que llevamos de pospandemia, donde la industria parece haberse terminado de convencer de que toca mirar hacia adelante en positivo. Enseguida vamos a tener un análisis detallado de las principales noticias que nos ha dejado este evento en Dubai. Antes vamos con un arranque distinto a lo habitual, un arranque en clave electoral, porque el SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, está en plena campaña electoral para la elección de su mesa rectora, presidencia, secretaría y tesorería, así como para sus departamentos técnico y de servicios al afiliado, y hemos querido que esta campaña electoral, que arrancó el 16 de noviembre y finaliza este jueves 25, pase también por estos micrófonos. Para ello, le hemos pedido a las dos candidaturas, la continuista y la alternativa, un mensaje en el que presentar sus credenciales ante nuestra audiencia. Así que vamos a escuchar en primer lugar la propuesta de Óscar Sanguino, que es piloto de Iberia y actual presidente del SEPLA, que aspira a renovar su mandato. Lo escuchamos. Hola a todos, soy Óscar Sanguino, candidato a la presidencia del Sindicato Español de Pilotos. Y lo primero que quiero agradecer es el apoyo que nos brindaron todos los compañeros al iniciar esta transformación de nuestro sindicato. Les propusimos un proyecto de cambio que apoyaron sin condiciones y al cual hemos dedicado todo nuestro esfuerzo. El COVID nos hizo reorientar prioridades y aparcar el proyecto para centrarnos en las necesidades del colectivo y de la recuperación. Por eso nos volvemos a presentar. Pedimos otra vez la confianza de los pilotos para culminar nuestro proyecto y consolidar el cambio. Han sido 4 años apasionantes, con aciertos y seguro que con equivocaciones, pero no dudéis que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, trabajo y compromiso al servicio del sindicato. El cambio ya está dando sus resultados, como en la compañía Ryanair y en otras más. Hemos creado un sindicato más grande, más variado y más heterogéneo. Pero el nuevo SEPLA necesita un empujón más, un siguiente paso. Los retos a los que nos vamos a enfrentar en breve son también apasionantes. Recuperación post-COVID, Reduced Crew Operation, sostenibilidad. Necesitan un sindicato moderno, eficaz y transparente. Consolidar la transformación digital. Finalizar con la renovación de la asesoría jurídica, que tantos éxitos están dando a la profesión. Proponer a la Asamblea una nueva rebaja de cuotas y una actualización de nuestras normas internas que doten al sindicato de mayor flexibilidad y agilidad. Y siempre dando el máximo apoyo a las secciones sindicales, que son el corazón de SEPLA. Este es nuestro proyecto, un proyecto sencillo y transparente, un proyecto que funciona y que está creando un SEPLA que da más por menos a sus afiliados. Es un honor que me dejéis contaros esto y os quiero dar las gracias. Esa es la propuesta que hace la candidatura que encabeza Óscar Sanguino, el actual presidente de esta organización sindical, la más importante de este colectivo profesional en España, y escuchamos ahora la propuesta de la candidatura aspirante, la que encabeza otro piloto de Iberia. Su nombre es Daniel Entrellardat. Lo escuchamos. Saludos a todos. Soy Daniel Entrellardat, piloto de Iberia, y me presento a presidente de SEPLA con la candidatura Tú vuelas SEPLA. Somos un equipo de pilotos con la experiencia sindical y profesional que se necesita para dirigir el rumbo de SEPLA con responsabilidad y eficiencia. Nos enfrentamos a un escenario aeronáutico post-pandemia en el que el mercado, el entorno y las normativas van a cambiar, y las decisiones que se tomen hoy afectarán al futuro de la profesión de todos los pilotos. Hoy más que nunca necesitamos que se oiga nuestra voz, y para conseguirlo participaremos en los grupos de trabajo y comités técnicos nacionales e internacionales, donde se definen las futuras normativas aeronáuticas del sector, que son la clave del futuro de nuestra profesión. Facilitaremos la comunicación entre pilotos de las diferentes compañías inmersas en procesos de consolidación, compraventa o integración, creando los grupos de trabajo necesarios donde buscar estrategias conjuntas para defender los derechos laborales e intereses de los pilotos frente a las compañías. Lucharemos contra la precariedad laboral de la profesión y los llamados contratos atípicos, usando todas las vías que la legislación nos permita, y colaborando, aunando fuerzas con otras organizaciones como IFALPA, ECA, donde el colectivo de pilotos consigue el alcance que de otra forma sería imposible. Apostamos por un futuro digno en la aviación, donde nuestro prestigio y presencia en las instituciones, como sindicato fuerte y valiente, se hace indispensable, y donde la colaboración estrecha y el trabajo en equipo son la clave para los pilotos en su conjunto. Os presentamos un equipo joven, pero experto, y os pedimos vuestra confianza para llevar a SEPLA a donde se merece. Haz que SEPLA vuele con nuestra candidatura. Tú vuelas, SEPLA vuelve, tú vuelas SEPLA.
Mucha suerte a las dos candidaturas que compiten en este proceso electoral, del que, por supuesto, estaremos muy atentos aquí en este podcast. Y hoy en Aerovía, como les decía, hablamos sobre el Dubai Air Show 2021, sobre los grandes titulares que nos ha dejado, sobre sus grandes triunfadores. Enseguida le preguntamos al director editorial de uno de los medios de comunicación especializados que han estado cubriendo in situ todo lo que ocurría estos días en Emiratos Árabes Unidos. Y además, en la segunda parte del capítulo, conocemos mejor el Servicio de Dirección de Plataforma, el SDP de Barajas, que esta semana celebra su 10º aniversario después de una trayectoria no exenta de obstáculos. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 62 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aeroviapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aeroviapodcast. Escuchas Aerovía. Le ha venido de maravilla al sector la celebración del Dubai Air Show 2021, este evento de referencia que tiene lugar cada 2 años y que en esta ocasión ha llegado en el momento justo para visibilizar que el sector vuelve a mirar hacia adelante después de más de 20 meses muy complicados. Lo ocurrido en Dubai ha acaparado los titulares de la prensa especializada durante toda la semana, gracias al trabajo de medios como Aviación Line, que ha hecho una magnífica cobertura de este evento desde la ciudad de Emiratí. Saludamos a su director editorial, al director editorial de Aviación Line, que es Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo tus impresiones de lo que ha sido este Air Show en Dubai 2021. No sé si estás un poco de acuerdo conmigo en que le ha cambiado un poco la cara al sector, sobre todo estos últimos meses, y que esta ha sido la demostración de que poco a poco se está recuperando el ánimo. Sí, creo que es un puntapié inicial después de casi 2 años de muchísima zozobra para la industria. Como todo puntapié inicial, siempre es más una esperanza que digo una acción concreta, pero es importante que haya habido casi 600 aviones pedidos. Ha sido un movimiento interesante viniendo de donde venimos, ¿no? Uh-huh. De la prácticamente paralización de la industria aeronáutica en este escenario de pandemia. Uh-huh. Mencionas lo de los pedidos y me gustaría empezar un poco el análisis por ahí, porque es uno de los grandes titulares que nos deja este Dubai Air Show 2021, la enorme diferencia en cifras entre los pedidos que ha conseguido Airbus con respecto a los de Boeing, ¿no? Uh-huh. La noche y el día prácticamente. Y sí, hay... Boeing llegó a cerrar un cuarto de los pedidos que pudo lograr Airbus, 404 contra 100 algo, no recuerdo la cifra exacta, pero por un lado es entendible, digamos, con los problemas que tiene el 787 ahora de calidad de manufactura y demás, y las demoras en la entrega. Uh-huh. La salida reciente de la crisis del 737 MAX, al que la pandemia le vino muy bien en un punto, uh-huh. y bueno, y no haber podido llegar a cerrar pedidos u ofertas firmes del 777X Freighter en un contexto en el cual el programa está bastante amenazado porque mientras haya una reducción tan grande de la demanda de viajes de larga distancia, el 777X de pasajeros la tiene complicada para poder cerrar pedidos nuevos, teniendo en cuenta que los grandes operadores están buscando achicar su flota de larga distancia o hacerlo con aviones más chicos con mejor relación entre costo por asiento. Uh-huh. Es entendible que Boeing haya cerrado una cifra tan baja y de esos 100 y pico de pedidos, 72 son de ACASA, son de una aerolínea de la India que va a usar 737 MAX, porque sí, el producto para lo que es corta distancia de alta densidad ofrece una ventaja, pero es una apuesta que Airbus realmente sacó muchísima distancia entre lo que tiene que ver con productos ya probados como los 321 Neo y con el 350, que si bien la cantidad es simbólica, es importante que ya le haya ganado un poco la carrera al
al carguero del 777X. El 777X en todo caso sí que ha acaparado también, no sé si titulares, pero al menos muchas fotografías, ¿no? Porque era su puesta de largo, con ese wingtip plegable, ¿no? Que se ha llevado también muchísimas fotos, pero ha sido una oportunidad de ver este gran avión que poco a poco sigue certificándose. Ha sido uno de los puntos de atención, ¿no? Verlo ahí en Dubái. Sí, majestuoso, absolutamente majestuoso. Técnicamente es una maravilla y así se ve. Pero, claro, desde el punto de vista comercial todavía hay que probar su valía y si el programa en realidad sigue adelante. Yo no creo en este punto que sea fácil cancelarlo, sí, pero ya viene de muchos años de demora y habrá que ver cómo puede ingresar en un mercado que cambió. Desde el momento que se diseñó y se anunció hasta ahora, cambió 5 veces. Y muy fuerte en el último año. Entonces es complejo pensar en el futuro del 777X como un verdadero game changer o un avión que realmente revitalice las ventas de Boeing. Y hemos visto ahora recientemente con el A380, ¿no? Que puedes tener un avión técnicamente majestuoso, ¿no? Como estábamos diciendo, claro. Y que sin embargo comercialmente no sea un éxito, ¿no? Porque no cumpla, digamos, las expectativas del sector o porque llegue en un momento donde ya las compañías aéreas buscan otro tipo de aeronaves, ¿no? Claro, sí, yo hacía ese paralelo con el 380. El 380 en su momento finalmente cuando llegó a resolver un problema que ya no existía, sí, que el de la congestión aeroportuaria. Entonces, al empezar a ver más rutas punto a punto y empezar a tener bimotores de mejores prestaciones, ese salto tecnológico de los bimotores condenó a la 380, que es, como decís, es un producto absolutamente fantástico desde lo técnico, pero complejo de vender desde lo comercial. El 777X para mí es lo mismo, es una evolución enorme a nivel tecnológico del 777. Pero llega en un momento en el cual tal vez la industria no lo necesite tanto. Sí para algunas operaciones puntuales, pero no creo que las empresas que podían usarlo ya se están adaptando a otro tipo de aviones. Ya hoy por hoy un 787-9 o un 787-10 puede dar mejores rendimientos y relaciones en rutas punto a punto que lo que podría hacer un 777X en un hub. Lamentablemente ese es la gran limitante que hoy le veo a ese avión. En el caso de Airbus decíamos éxito mayúsculo, ¿no? En cuanto a pedidos, Sí. Sobre todo por el A320neo, ¿no? Ese pedido que contábamos la semana pasada aquí en Aerovía de Indigo Partners para varias aerolíneas, Sí. Una de ellas, por cierto, JetSmart, ¿no? Ahí en Argentina y Chile. Sí. Pero el otro avión que ha capturado titulares, porque también es un paso importante para Airbus, es el A350, la versión carguera, ¿no? Que también ha recibido sus primeros pedidos. Sí, también en un momento en que la logística aérea de carga está en auge, absoluto auge. Creo que el año pasado una de las cosas que nos dejó la pandemia es que el e-commerce llegó para quedarse y si había alguna duda, el año pasado, cuando desde la experiencia personal aquí en casa hemos recibido cosas por Mercado Libre, que es nuestro Amazon regional, prácticamente en el día o a las 48 horas, la logística just in time del e-commerce se lleva todo y en muchos casos en la última milla o en el último tramo de lo aéreo se hace con aviones más chicos, con todas las conversiones que también son un boom. Las conversiones de 737-800 se dispararon, las conversiones de 767, Amazon Air Prime creció muchísimo también y toda esa logística en aviones más chicos explotó. Pero también se empiezan a pedir, se empieza a buscar aviones de mejor rendimiento para distancias más largas y volúmenes más grandes. El 350F llega en un momento en el cual va a tener demanda y además llega para darle a Airbus una ventaja que nunca tuvo en el mercado carguero, porque el 330-200F nunca funcionó y recién en algunos operadores que todavía utilizan A310, en el caso de las grandes empresas logísticas de Estados Unidos, pero nunca había tenido tanta preponderancia. El 350 está bien, como decíamos antes, las órdenes todavía son pocas, pero ya haber ganado el primer paso en la nueva generación de cargueros grandes es una ventaja importante que le da sobre el 777 y que le hace perder un poco de terreno a Boeing en un mercado que le era propio. Y aparte porque las conversiones lo puede tomar como propio, pues son aviones que ya se vendieron, entonces difícilmente ese negocio sea específicamente de Boeing. O sea, a Boeing no le sirve tener 30 737-800 BSF si no puede vender un carguero nativo propio que salga de la fábrica. Claro.
Airbus le va a sacar una ventaja ahí. Sí, titulares y, como estamos viendo, novedades muy interesantes en el ámbito de la aviación comercial, en el transporte de pasajeros, en el transporte de carga, también en la aviación ejecutiva. Por ejemplo, veíamos también muchas fotografías al Bombardier Global 7500, y en otro segmento también, como la aviación regional, el que no sé si estás de acuerdo conmigo, Pablo, ha acaparado más titulares, el fabricante que se ha llevado un poco, ha llevado la voz cantante en este evento, es Embraer, ¿no? Con el anuncio de un nuevo turbohélice. Sí, y toda la familia Energía también, que lo había anunciado un poquito antes del Air Show. Embraer tiene que sacarse de encima el mal trago del acuerdo fallido con Boeing. Sí. Y tienen que empezar digamos, a proveer en su segmento, que era el segmento al que apuntaba Boeing, ¿no? Más allá de, yo creo que la verdadera frutilla del postre, lo que iba a buscar Boeing a Embraer con la asociación, era más que nada su centro de ingeniería, y su centro de ingeniería a los costos de diseñar y construir en Brasil, lo cual es una ventaja competitiva muy grande, claro. En el gran juego, ¿no? Pero después, sí, el turbohélice de Embraer, que es nuevo, pero tiene muchísimas reminiscencias de procesos anteriores y de tecnología anterior. O sea, hay mucho del fallido CBA 123 en el nuevo turboprop, que bueno, fue un proyecto conjunto entre Brasil y Argentina que quedó trunco para un avión regional más chico, pero con ese tipo de tecnología, sobre todo de propulsión. Por lo que pudimos hablar con Arjan Meyer, con el CEO de Embraer Comercial, la idea es apuntar a un turboprop que pueda competir y ganarle a un ATR, lo cual ya es bastante decir, ¿no? Es decir, ir contra el líder del segmento, y Exacto. que además anunció una nueva motorización, por lo cual va a ser un poco más complejo. Pero Meyer cree que tiene un buen producto entre manos, creo lo mismo, me parece que la idea está bien, y además hay que empezar a pensar en la renovación de todo lo que es la flota regional que opera en Estados Unidos, que la serie E2 no puede reemplazar hoy por hoy. Entonces hay que ofrecer un producto competitivo con una cabina de similar confort que la de la serie E2, pero con una propulsión menor y con una menor cantidad de plazas. Embraer no apuesta a hacer un avión de 50 plazas, como sí lo ha hecho en series anteriores, sino a hacer un avión de entre 70 y 90, en el cual pueda ofrecer 50 plazas a todo lujo, con mucho espacio, como se usa con varias clases dentro de la misma aeronave, para reducir cantidad de asientos y poder entrar en las scope clause de las regionales de Estados Unidos, y apunta a ese mercado. El producto es está bastante centrado en el mercado americano. No es una mala idea, porque ATR ha tenido poca penetración en ese mercado. Sí. Y ganar ahí es ganarse una enorme cantidad de pedidos, apuntando a un producto muy específico. Muy interesante esa batalla entre el fabricante brasileño y el europeo por un mercado que es muy interesante, que la aviación regional en Estados Unidos es un monstruo, es muy importante. Absolutamente. Y otra batalla, Pablo, que por cubrir, ¿no? Y no hemos hablado de sostenibilidad, que también ha habido mucho de eso, pero seguramente habrá oportunidad para hacer análisis en ese sentido. Pero no quería olvidarme del ámbito militar, que también ha tenido evidentemente su porción de titulares, su porción de importancia en este evento, y no sé si ahí estás de acuerdo conmigo en que el proyecto del Checkmate ruso también es el que ha acaparado más titulares. Sí, el debut internacional de la maqueta, porque se presentó en el MAX de Rusia hace un par de meses. Sí, la idea del complejo militar ruso es interesante. La verdad que es un avión que se escapa a las generales de la ley, ¿no? O sea, un bimotor pesado, que en este caso es un monomotor pesado, con tecnología furtiva, y que apunta a ser además complemento del Su-57, ¿no? Del Sukhoi 57 Felon. Es muy probable también, de hecho, nace con esa capacidad de que termine convirtiéndose en un Loyal Wingman, o sea, en un dron de ataque autónomo, de asistencia del Sukhoi 57. Es un buen producto en los papeles, es un producto que por lo que se ve, apunta a ser muy barato, lo cual es compatible con la idea de que sea un dron autónomo también, porque a la larga la idea es que sean descartables en un punto, o por lo menos que no duela tanto perder uno. Después hay que ver qué se le puede integrar, cuáles son las armas que va a aportar. Son varios los posibles candidatos
para poder hacer una compra. Entre ellos, más en una expresión de deseos que otra cosa, Argentina lo ha estado evaluando, o por lo menos le han acercado el folletito. Pero bueno, Argentina está también viendo qué puede comprar y demás. Hasta ahora el candidato más firme es el JF-17, el pakistaní. Pero bueno, también Rusia en su momento ofreció MiG-35 y demás. El checkmate no estaría fuera de la mesa de negociaciones. Pero hay que verlo. Calculo que en un par de años ya lo tendremos más firme, como pudiendo haberlo visto volar y demás. Por ahora es una hermosa maqueta a la que solamente te dejan ver de lejos y no se responde ninguna pregunta, por favor. No vaya a ser cosa que uno pregunte algo que no debe. Claro. Pero bueno, ahí está el checkmate. Muy interesante, como siempre, el análisis que hacemos con Pablo Díaz, el director editorial de Aviación Online. Esto es una porción del análisis que se puede leer en toda su extensión en la página web, en este medio de comunicación Aviación Online. Como siempre, un trabajo exquisito. Enhorabuena, Pablo. Muchísimas gracias por estar en Aerovía y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Gracias, Miguel. Un abrazo. Adiós. La crónica de este Dubai Air Show 2021 que cerramos con dos sonidos. La alegría va por barrios, lo decíamos, entre los grandes fabricantes, pero hay sin duda puntos de consenso. Escuchamos lo que decía en CNBC el vicepresidente ejecutivo de Boeing, Stan Deal, y lo que comentaba, en este caso en Bloomberg, el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury. La gente está empezando a ver algunos elementos de recuperación. A nivel doméstico hemos visto que el mercado empieza a remontar. Ha sido una buena noticia que el 8 de noviembre Estados Unidos haya revertido sus políticas y permita ahora de nuevo los viajes al país, lo que ha tenido un reflejo positivo tanto en Oriente Medio como en Europa. Así que estamos empezando a ver señales positivas. Estamos viendo también la recuperación de los vuelos internacionales de largo radio en el mercado de fuselaje ancho, pero no con el mismo alcance. Seguimos pensando que necesitaremos más tiempo para que los vuelos de largo radio vuelvan a donde estaban en 2019. Pensamos que la recuperación total llegará entre 2023 y 2025 y llegará antes para los aviones de fuselaje estrecho que para los de fuselaje ancho. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sabemos. Creemos que Asia necesitará probablemente más tiempo para reabrir. Así que tenemos trabajo por delante. Hasta aquí la crónica del Dubai Air Show 2021, pero seguimos con más temas aquí en Aerovía. Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica, reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Vamos con otro asunto en Aerovía. Esta semana cumple 10 años el servicio de dirección de plataforma, algo así como el control terrestre de los aviones cuando salen y entran de las plataformas. Un servicio muy curioso dentro del sistema de navegación aérea español, que además solo existe en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sobre esto queremos saber más hoy en Aerovía y con motivo de esta efeméride hemos invitado a Matthew Conwell, que es director del SDP de Barajas en la empresa Saerco. Hola Matthew, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muy buenas y muchas gracias por la invitación. Encantado de saludarte, Matthew. No sé si he explicado bien que es algo así como el control terrestre de los aviones cuando entran y salen de las plataformas. ¿Qué es el servicio de dirección de plataforma? ¿Qué es el SDP, Matthew? Básicamente lo que has dicho es el control del tráfico en terrestre dentro del área de las plataformas. O sea, una vez que el avión sale del área de maniobras, ya se va acercando a los terminales, pues por las calles de rodaje en plataforma controlamos ese tráfico. Siempre decimos controlar por la similitud con ATC. Realmente el servicio de dirección en plataforma es un servicio aeroportuario, no es de navegación aérea, pero cara a piloto es un servicio muy parecido. Uh-huh. Eso te iba a preguntar, porque yo tengo entendido, al menos cuando se puso en marcha, había una diferenciación muy clara entre lo que era control y no. No sé si esa línea sigue marcada o, digamos, en la práctica en realidad no tiene mucha validez. Es decir, yo entiendo que al SDP, al menos inicialmente, la frecuencia se da información y no instrucciones, pero no sé si eso se mantiene 10 años después o ha cambiado. Lo que pasó hace 10 años fue, bueno,
como el SDP empezó en un momento muy complicado en la navegación aérea en España, hubo mucha información errónea o por lo menos confusa. Y ya hoy día, pues, 10 años después, todo eso ya ha desaparecido. El servicio en sí para el piloto, yo creo que es transparente. Una vez que ha aterrizado y ya está rodando por una calle de rodaje, no creo que note mucha diferencia de servicio entre una parte del aeropuerto y otro. Lo que pasa es lo que hay detrás de eso, el reglamento, la supervisión de la agencia, el contexto de los dos servicios es distinto y la formación es distinta para los dos. Pero cara al usuario, digamos, al piloto, realmente hay muy poca diferencia. Esto empezó en manos de Ineco, ¿no? De una empresa pública, luego pasó a manos de Saerco en 2017, si no recuerdo mal, y sigue, digamos, funcionando en las mismas zonas en las que se pensó, ¿no? Que es en la T1 y en la T4, pero por ejemplo no en la T4 satélite, ¿correcto? Eso es. Empezamos pues el 24 de noviembre de 2011 en el T4. Primero empezamos en el T4, unos 6 meses más tarde se amplió al T123 y en paralelo se lleva prestando tanto en Barcelona como el satélite, pero en ese caso el que provee el servicio es en aire, son los propios controladores los que proveen el servicio ahí. Me imagino, bueno, habría que remontarse obviamente a la crisis de los controladores aéreos de 2010 que tratamos en Aerovía hace unos meses, de hecho, cuando se cumplió el 10º aniversario. Esta creación del SDP fue una consecuencia normativa de todo aquello, de las muchas cosas que cambiaron, digamos. En aquel momento la lógica con la que se presentó a la sociedad era que era una forma de ser más eficiente, de abaratar costes. Esto en la práctica se cumple, es decir, el SDP en comparación con el servicio que podía dar antes los controladores aéreos de la empresa pública, de AENA, ahora en aire. ¿Hay mucha diferencia entre unos y otros? Me imagino que sí. Quiero decir, quien contrata el servicio es AENA y el servicio que contrataba antes y el que contrata ahora, pues no te sabría decir si es más barato o no. Me imagino que sí. Lo que sí hay una diferencia importante entre lo que puede cobrar un controlador en barajes y lo que puede cobrar un SDP. Ahí sí que hay una diferencia importante. En las diferencias estamos hablando del tipo de trabajo que se hace. Me imagino que también hay una diferencia en la responsabilidad, ¿o no? ¿Es igualmente responsable un operador del SDP que un controlador aéreo, por ejemplo, si ocurre algo? ¿O eso no está sobre la mesa? En el fondo yo creo que la responsabilidad es la misma, tanto para la empresa como para la persona que está hablando por frecuencia. Y ahí me da un poco igual si es un controlador que es un SDP. Lo que pasa es que el controlador pues, presta servicio en la plataforma cuando está haciendo SDP, luego hace rodadura cuando está en ground, hace clearance y hace local, o sea, está hablando con aviones en el aire. Ahí sí la responsabilidad cambia totalmente. Pero cuando un controlador está haciendo DSP en parte de la plataforma, el trabajo, la responsabilidad y la actividad es prácticamente igual. Lo que pasa es, claro, un SDP hace SDP, no hace otra cosa, solo hace plataforma. Sin embargo, el controlador en barajas puede hacer muchas más cosas. Eso me imagino que tiene su reflejo en la formación, ¿no? Supongo que la formación que se le da a un SDP cuando llega, antes de ponerse a trabajar, antes de enchufarse en frecuencia, es evidentemente distinta y seguramente no tan completa como la que se le da a un controlador, ¿no? ¿O no hay tanta diferencia? No, muchísimo más especializado. La formación de un SDP dura aproximadamente unos 3 meses, depende del número de alumnos y de cómo se imparte la formación, pero vamos, una cosa por ahí. Pero quizás es más tiempo de lo que dedicaría un controlador a aprender cómo mover tráfico en plataforma. Al ser una cosa muy especializada, muy centrado en una zona muy concreta del aeropuerto, pues podemos entrar en muchísimo más detalle en cosas que para un controlador en el fondo son tareas residuales, ¿no? Lo importante de un controlador no es cómo mueve el tráfico en plataforma, sino cómo lo mueve en el aire o en la pista. Ahí me imagino que en 10 años, obviamente, ahora en los últimos 20 meses, pues por razones evidentes, el tráfico en Barajas ha caído, aunque pues poco a poco parece que va a ir remontando, pero me imagino que en las épocas de grandes picos de tráfico, al final el sonido en la frecuencia del SDP, el estrés que se vive en el fanal de la torre, tiene que ser muy parecido, ¿no? Me imagino que también hay picos ahí de trabajo. ¿Se trabaja en monoposición? ¿Se trabaja por parejas? ¿Cómo se hace? En cada torre trabajamos con 3 posiciones. Tienes 2 posiciones operativas, digamos, con su frecuencia, cada uno con la mitad de la plataforma, y luego tenemos una tercera figura y un coordinador que trabaja entre los dos para descargar un poco a cada uno de
actividades adicionales o llamadas al aeropuerto de coordinación con torre, ese tipo de cosas. Entonces, el máximo despliegue, digamos, son 3 personas trabajando. Esto ya cada vez más lo estamos viendo. Sobre todo días concretas, horas concretas, sí que estamos viendo picos de trabajo. Pues, por ejemplo, ahora mismo, domingo por la tarde, vuelve a haber un pico importante de tráfico y ahí sí que estaríamos con las 3 posiciones abiertas. Pero, por desgracia, todavía hay ratos que podemos estar trabajando con una sola persona porque hay realmente muy poca carga de trabajo. Ahí, Matthew, no sé si tenéis plan o está sobre la mesa la posibilidad de ampliar el SDP a otros aeropuertos. Decimos que en Barcelona también existe, aunque lo asumen los propios controladores aéreos, no es una empresa privada como es en este caso Saerco quien lleva el SDP de Barajas, pero no sé si, por ejemplo, la T4 satélite tendría sentido que el día de mañana también se convierta en SDP, o si este tipo de servicios, que ahora mismo, pues como digo, es una cosa muy curiosa porque solo está en Barajas, si se podría en un futuro llevar a otros aeropuertos. Estaría muy bien. El problema con el SDP es un poco la imagen que tiene. Nació como nació en una época conflictiva y se ve como una amenaza. Yo creo que ya muchísimo menos que antes, pero seguramente se ve como una amenaza. Lo que pasa es que descarga mucho a una torre de control de actividades que realmente no son propios de un controlador. De hecho, los controladores no suelen trabajar con aviones en plataforma, trabajan con aviones de maniobra. Entonces, hay una oportunidad en cualquier aeropuerto con una plataforma un poco grande, un poco compleja, de descargar al controlador poniendo SDP. Lo que pasa en España, eso ya es muy complicado. Por cómo se percibe el SDP. En otros aeropuertos pasa algo parecido. Hay muchos países o muchos aeropuertos en Europa que tienen una especie de SDP de una manera u otra, pero cada uno lo hace como a su manera y no es especialmente fácil exportar. Lo estamos mirando. Evidentemente estaría muy bien poder evolucionar un poco y desarrollar el negocio, pero es muy complicado ahora mismo. Decías que hay una mirada un poco pues que nace del conflicto de 2010. Me imagino que ha habido en el pasado, y no sé si lo sigue existiendo, en cierta medida algo de rivalidad, ¿no? Pero al final, en el día a día, me imagino que tenéis que trabajar con los controladores aéreos, ¿no? Y que la relación tiene que ser fluida y tiene que ser positiva, ¿no? Pues sois compañeros, al fin y al cabo. Esto se nota muchísimo ahora. En los primeros meses, años, con la información que había así confusa, pues hubo mucho rechazo hacia el SDP. Pero yo creo que poco a poco eso se iba quitando, simplemente viendo cómo trabajaba el SDP y con el tiempo, pues ya, no sé, cualquiera que haya trabajado en Barajas con un finado de la Champions, al final coge cariño a su colateral, sea SDP, sea controlador, sea lo que sea. Esas cosas pues unen. Y yo creo que el respeto ya le hemos ganado con los años y no entre los servicios, entre las empresas, desde luego yo creo que no hay ningún roce. Puede haber personas que tengan alguna queja, algún problema, pero es una cosa muy puntual ya. Te quería preguntar también, Matthew, por el acceso al SDP. Me imagino que evidentemente las barreras de entrada con respecto a entrar como controlador aéreo en la empresa pública pues son muy distintas, ¿no? En este caso, ¿la formación se paga o una vez seleccionado el controlador, digamos, la empresa le financia la formación? Como control y SDP tienen bastantes cosas en comunes, quitando que es mucho más especializado, mucho más reducido. Los requisitos de entrada son iguales. Requisitos de entrada para la formación. Entonces, por ahí sí que son similares. Lo que pasa es que como es un curso mucho más reducido, es mucho más barato. Lo que hasta ahora siempre se ha pagado, o sea, el alumno siempre ha pagado la formación. Lo que pasa es que en Saerco lo que estamos intentando hacer es financiarlo a través de los primeros años de contrato, facilitar esa entrada para que no sea la barrera que es entrar en una torre de control que te puede costar 20.000 euros. ¿De qué coste estamos hablando en el caso del SDP, Matthew, para hacerme una idea mejor? Sí, depende mucho del curso, del número de alumnos y cómo lo estamos impartiendo. La última promoción que hicimos creo que fue en torno a 10.000 euros, ¿no? Pero no estoy muy seguro, un poco menos que eso, yo creo. ¿Y luego el salario más o menos por dónde se mueven estos profesionales? Empiezan, ahí me pillas porque recursos humanos ya... creo que empiezan en torno a unos 20.000 euros y va subiendo con los años. Te iba a preguntar, de hecho, por la plantilla. Entiendo que tiene un promedio de edad más bajo, ¿no? De lo que uno normalmente ve en una torre o en un centro de control. ¿Hay mucha rotación o, digamos, el equipo en estos 10 años ha sido más o menos el mismo? Evidentemente, en los últimos 2 años todo ha cambiado, pero lo típico, lo común ha sido una rotación
relevante. De una plantilla de 40 y algo operadores, años atrás hemos rotado igual 10 personas al año. El SDP, hay dos grupos dentro del SDP más o menos. Hay gente que ha entrado pues, o por vocación o porque están muy vinculados al aeropuerto y se han quedado estos 10 años. Tenemos gente que lleva 10 años desde el principio con nosotros. Y luego hay otros que aspiran a ser contratadores o con la empresa privada o con ENAIRE, lo que sea. Sí. Y mientras tanto, pues se han formado, porque es más fácil, pues se han formado como SDPs, cogen experiencia con nosotros y luego pues se preparan las oposiciones de ENAIRE, lo que sea. Eso te iba a preguntar, porque me imagino que el que lleve lo del control aéreo en vena es una forma de entrar en algo que es parecido, ¿no? Y de ir, me imagino, adquiriendo esas habilidades, por ejemplo, a la hora de manejar las comunicaciones, las fichas, entiendo, ¿no? Me imagino que de ese tipo de perfil tenéis también bastante por allí, ¿no? Sí. Con nosotros lo que se aprende es llevar frecuencia, llevar tráfico, llevar carga de trabajo y trabajar con picos que son muy importantes. O sea, no cualquier contratador vendría a Barajas a llevar SDP con tranquilidad. Ahora, el trabajo de contratador y de SDP es muy distinto y la gente que ha ido de SDP a alguna torre de control pues no llegan así sin más. Que, claro. También sufren por la diversidad, digamos, o la variedad que hay en una torre de control comparado con el SDP. Uh-huh. Matthew, ¿qué balance haces de estos 10 años, que se dice pronto, pero han pasado ya 10 años del SDP en Barajas? ¿Cuál es un poco la lectura que haces de este bagaje? Para mí ha sido una experiencia fantástica. Ha habido momentos, bueno, de mucha pasión, mucha complicación, sobre todo al principio cuando empezamos a trabajar. Ha habido momentos complicados como puede haber con cualquier colectivo. Uh-huh. Que llevamos 10 años juntos, pero ver a tanta gente joven, sobre todo, coger su primer trabajo en una torre de control, entre comillas, ver cómo crecen y ver cómo evolucionan ha sido para mí, vamos, todo un privilegio estar aquí. Y también ver a gente que empezaban con esto con ciertas dudas, con ciertas preocupaciones de ver cómo iba a salir esto, crecer dentro de esa plantilla, formarse como instructores, como jefes de torre, como jefes de instrucción y ver cómo llevan ellos el servicio, pues es, vamos, una pasada. Uh-huh. Cuéntanos de la celebración, hacéis un evento, ¿no? Sí, este miércoles tenemos un evento por motivos evidentes, no te digo dónde, que si no se nos desborda, pero sí, nos vamos a juntar buena parte de la plantilla que había. Al final han pasado 117 personas por las torres. Uh-huh. Y bueno, hay muchos amigos ahí y también es interesante ver dónde ha acabado toda esa gente. Hay mucha gente trabajando en torres de control, en centros, tenemos muchos pilotos, gente en España, gente, bueno, uno trabajando en Doha, tenemos gente por todos lados. Entonces, volver a contacto con ellos que ha sido, bueno, muy, muy divertido. Y sí, nos juntamos el miércoles pues para contar batallitas, saber dónde está cada uno y ver cómo nos va la vida. Muy bien, pues desde aquí nuestra felicitación por ese 10º aniversario, nuestro tirón de orejas virtual y que, bueno, que los próximos 10 años sean tan positivos como lo han sido estos últimos años. Matthew Cornwell es el director del SDP de Barajas, del Servicio de Dirección de Plataforma, un servicio que hemos querido conocer mejor en este capítulo de Aerovía con motivo de ese 10º aniversario. Matthew, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien y que disfrutéis ese aniversario, que vaya todo bien. Gracias a vosotros y muchas gracias. Venga. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovia Podcast. Además, como cada semana, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Spotify, Apple Podcasts, TuneIn o iVoox, donde sus comentarios y valoraciones, donde sus críticas, sobre todo las constructivas, nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
clear for takeoff, runway 36. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.